Bienvenidos al telediario de Lupe. Cállate que lo yo primero. Bueno, continuando con tu historia de este fin de semana. No sé ni pues me he quedado. ¿Por qué me copias la voz, tonto? Pero No, se espere que te frustraste. Bueno, esto lo encontramos el pasado fin de semana en la comunidad autónoma de Valencia. Valencia. ¿En qué pueblo? Valencia. Pueblo no, Valencia. Bueno, estábamos. En el centro, ¿no? Estamos en el centro. Íbamos camino del centro cuando pasamos por un Centro. por un centro de no, por un centro de edificio, el que era un antiguo club de alterne, y mi compañero dijo de entrar, aunque estaba abandonado, y ponía carteles de no entrar, peligro de derrumbamiento. Pero bueno, nosotros entramos porque estamos muy locos. Afloja, afloja. Nos encontramos en este artilugio, el cual lo identificamos como un pene de madera. De extraña utilización. Tiene sus dos genitales que dan vueltas, míralo. Su palito para meterlo por el... Así que eso, los pitidos son porque no puedes decir palabras en horario infantil, aunque son las 3 de la mañana. Pero no pasa nada. Esto ahora os vamos a dejar con nuestras chicas, los informativos, y después os iremos contando cosas sobre el paradero de este artilugio. Nos pasamos con nuestra compañera, la rubia tonta. Es un poco tímida, tienes que comprenderlo. Rubia tonta. El tiempo, coño. ¡Ole! Procedimos con el tiempo, con Lucrecia. No. Ah, no. Soy yo. A los tiempo con Lucrecia, presentado por Lucre. Tiri. Bueno, ahora nos vamos al tiempo con Lucrecia, que les va a mostrar en directo las isobaras, las parámetros y los amperios de este mapa. Hola, soy Lucrecia. Os voy a enseñar el tiempo de hoy. Entonces, en España, por el norte va a ser sol lluvioso. Con algunas nubes, como pueden ver. Y aquí va a pasar una estrella polar de esas que vuelan. Sí. Por aquí, en el sur, va a haber una invasión de africanos, de pateras, ¡De moro! Y la península semi-arruinado que había. Salvador, que había en la provincia de abajo esta. ¿Y las Canarias? Canarias. ¿Qué había? Tenerife. ¿Qué había en Canarias? Lo sentimos porque hemos contratado una retrasada mental para que patrocine el periódico, que diga el tiempo. Soy Lucrecia. Les ofrezco el tiempo. Eso ya lo has dicho, ibas con las Canarias. Vamos para atrás. Sí. Hace falta Bavaria para las Islas Canarias, para tomar el sol. Ya pasó, Lucrecia. Va a haber un anticiclón en las Baleares. En Portugal no hay nada porque no soy de ahí. Eso ya no lo sé. El tiempo. Y ¿En Galicia qué va a hacer? en Galicia. Sol. Bueno, me parece que vamos a... En Galicia está Berta. Me parece que abandonamos a nuestra compañía del tiempo por graves... Gracias, Lucrecia. Por graves distorsiones mentales. Pero bueno, sigo yo con el informativo de las pateras. ¿Qué pateras? Las pateras que van a invadir mañana las costas andaluzas. Andaluz. Lo que viene siendo... ¿En qué provincia? Lo que viene siendo las costas de Motril, Almuñácar, La Herradura y Salobreña. ¿Y no está aquí? También, pero menos. Pero bueno.
Lucrecia del tiempo. La Guardia Civil aumentará la vigilancia en las aguas internacionales españolas y gallegas. Porque también Pero en hay alguna- por el norte, dicen que van a venir los ingleses a invadirnos. Porque con esto de la crisis, aquí no queda nadie. Nadie. Y ahora le pasamos con el ministro de Economía. El deporte en Telediario con Lupe, en Telediario Lupe con X de mixta. Telediario Lupe. El deporte con la rubia tonta y la morena lista. ¿Qué nos cuentan hoy en Telediario Lupe? Hoy no hay nada. Se han retirado todos los equipos. No, porque el de voleibol sigue vivo. ¿Qué podéis comentar sobre el partido de Madrid-Barça? ¿Qué podéis comentar sobre eso? ¿Qué podéis comentar sobre el partido Madrid-Barça? Ustedes, a ver, ¿qué rompéis el plato? Rubia tonta, te toca a ti. No, Madrid-Barça, ¿lo viste tú? no lo vi. ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, que... No, nada. A ver, que se nos hace tarde. Bertiño, coge la cámara. Vamos a despedirnos. Bertiño, pon la cámara aquí. Pone. Ahora vámonos donde la rubia tonta y la morena lista. Todos. Dame la pelota. Y ahora nos despedimos de vosotros con un gran saludo que el telediario de Lupe Lupe con con X de X de mixta. mixta. ¡Ah!